Saludos querida audiencia, vuelvo con un nuevo relato para el canal, tal cual lo prometí. Decidí darle un pequeño tributo a un personaje muy famoso, deseando que sea del gusto de ustedes. Comencemos. Muchas historias locas abundan por ahí, y debo ser sincero, esta es una de ellas. ¿Quién diría que mi vida cambiaría por completo por causa de una muñeca que tengo en el jardín de mi nueva casa? La compré en una tienda, que por curioso que sea, estaba centrada en todo tipo de amuletos, panfletos y demás objetos destinados a traer la buena fortuna y a la magia blanca. ¿Se preguntan qué es lo curioso? Pues esta muñeca del tamaño de una pequeña niña, me recordaba mucho a Sailor Moon. Sí, aquel personaje de la infancia que agradó bastante, tanto a mujeres, como a hombres. En cierto modo, le agradezco a mi hermana que me haya envuelto en este mundo de Sailor Moon. Con el pasar del tiempo, vi otros animes que me gustaron, pero nunca dejo de lado los clásicos. Volviendo al tema, me pareció extraño ver una muñeca como esa en una tienda destinada al tarot, o a la magia blanca. Aunque después noté que su piel tenía un tono más moreno que el de Sailor Moon, y sus ojos eran color violeta, el resto de su aspecto no tenía ningún cambio añadido. Le pregunté a la dueña de la tienda sobre esta muñeca, y ella me indicó que en realidad no era Sailor Moon, sino una hada mágica. Si ella me aceptaba, me concedería algún deseo en particular. Con tanta curiosidad, cargué en mis brazos a esa muñeca, y le pregunté a la dueña sobre el tipo de deseos. Y ella respondió que solo se lo concederá a quien ella acepte como su conviviente. Yo le pregunté, del cómo me podría dar cuenta de que la muñeca me aceptaría como su conviviente. La señora me respondió que ya me aceptó como su conviviente, puesto que no deja que cualquiera la pueda cargar. Pues la muñeca expresa su desaprobación emitiendo una descarga eléctrica, emanando calor o un frío tan intenso que obligará a soltarla enseguida. Me quedé perplejo, pues no sentí nada de ello cuando la cargué, es más, la señora debió advertírmelo antes de cargarla. Supongo que ella quería saber si yo era el conviviente de esta muñeca. Ahondando más en el tema, me contó que tendría que seguir una serie de instrucciones impresas en un librito, junto con unos cuantos materiales que ella me iba a entregar. Se trataban de unas plantas que nunca había visto en mi vida, unas piedras talladas de una manera muy peculiar, y unos cristales que en serio daban la impresión de ser diamantes, todo con el fin de poder despertarla. Me dio la clara advertencia de que no podría dejarla en cualquier lado, debería darle un espacio propio para la muñeca, y que además, por cumplirme el favor, yo debería fabricarle un báculo para que combine con su atuendo. Debería estar bien hecho para que ella no lo rechace, y así no me vaya a pasar nada raro. Francamente no entendía todo lo que me contaba, es más, me parecía que decía todas estas barbaries para que yo terminara comprándolo. Al inicio tenía mis dudas de comprar esta muñeca, pero tras mirarla por un buen rato, sentí que a mi hermana le gustaría verla en mi apartamento. Pagué una suma un poco llamativa, pero sentí que sí lo valía. La señora empacó todo ese material, y las instrucciones cuidadosamente empacadas en una bolsa. Excepto la muñeca, la cual me dijo que debía llevarla cargada en mis brazos. Me seguía pareciendo raro esto, pero así lo hice. Cuando la dueña me entregó el material, noté algo llamativo debajo del delantal que ella portaba, y es que me dio la impresión de que portaba una ropa tipo Sailor, similar a la que vestía la muñeca, o quizás fue mi imaginación. Llegué a mi apartamento con la muñeca en brazos. La senté cerca de mí, mientras me ponía a leer las instrucciones. Entre las cosas más llamativas que encontré, fue que pedía darle su espacio propio en algún lugar de mi casa, si en serio no deseaba que ocurran cosas extrañas. Después me fijé que ella me puede conceder algún deseo en específico. Podría encontrar el amor de mi vida, buscar la buena suerte, cumplir algún objetivo en mi vida, o podía pedir estabilidad económica. Para ello, debería hacer el ritual de las hadas, para que ella se despierte.
Me dejó intranquilo todo este asunto. Aparte, la serie de instrucciones, la verdad me parecían irreales. Solo me limité a darle un espacio en mi sala, al dejarla sentada sobre una caja de madera, con un espaldar improvisado con otra caja de plástico. A su alrededor puse las piedras talladas, los cristales y las plantas desconocidas. Todo esto sobre una mesa que tenía sin ocupar en mi sala. A mi hermana seguro le dará sorpresa ver una muñeca de su heroína de la infancia en mi sala. Pasaron los días hasta que se cumplieron 2 meses, y para mi desgracia en mi trabajo hicieron recorte de personal, y lastimosamente entre la gente despedida, estaba yo. Al inicio no me preocupé, puesto que había ahorrado suficiente, por si pasaba este momento. Lo malo es que tenía varias deudas, entre ellas, mi auto nuevo que compré hace unos 6 meses. Me puse a buscar trabajo por todo lado, pero no recibía ni una sola llamada. Aparte, había mucha gente que me debía dinero, y se me hacían los disimulados cada que yo pedía que me devuelvan lo prestado. Incluso pretendía hacerme chofer de alguna aplicación. Y justo antes de ver esta opción, me acordé de la muñeca. Al inicio pensé que era un disparate pensar que ella fuera una hada mágica, y que me iba a conceder un deseo. En este caso, me urgía estabilidad económica. Lo pensé tanto, y decidí hojear las instrucciones que me ayudarían a despertarla para concederme un deseo. Eran muy extrañas las instrucciones, pero decidí proceder a hacerlo, la desesperación era más en ese momento. Para resumir, tenía que esperar la luna llena, lo que no se me hacía raro tomando en cuenta a qué personaje hemos mencionado todo este rato. Las piedras tocaba disponerlas de una manera muy particular, junto con los cristales y las plantas. Según yo, había hecho el ritual de forma adecuada. Los días pasaron, pero no sentía ningún cambio. Las deudas seguían, el dinero se me acababa, y no lograba encontrar ningún trabajo. Tal fue así, que me tocó vender mi consola de videojuegos. Volví de nuevo a ver el manual para poder despertar a la muñeca, me fijé en ver si tal vez algo no hice bien. Hice hincapié en que se menciona que la luz de la luna debe iluminar los cristales, cuyos reflejos deben cubrir por completo a la muñeca. Yo me acuerdo que solo hice que se iluminara su cara, aunque no creía que fuera tan relevante este detalle. Esperé a que volviera la siguiente luna llena. En esta ocasión cuidé que todo se cumpliera al pie de la letra. Según yo, esta vez sí realicé bien el ritual, y debía esperar el cambio en mi vida. Y si quieren saberlo, claro que hubo varios cambios en mi vida. Primero, me llegué a encontrar dinero en los bolsillos de mis pantalones. Al inicio creí que yo los había puesto ahí, y quizás no me acordaba, pero esto lo descarté, cuando también llegué a encontrar dinero en los cajones de mi ropa, e incluso en los cajones donde guardo los utensilios de cocina. Sin duda que este último era un lugar muy poco probable donde se me ocurriría guardar dinero. Segundo, varias de las personas que me debían dinero, empezaron a devolvérmelo. Es como si todos hicieran cola para ello. Si bien pensé al inicio que solo era azar del destino, ya con todo esto era imposible pensar que fuera así. Tercero, empecé a recibir llamadas para entrevistas de trabajo. De entre ellos el anterior trabajo del que prescindieron de mí, pero eran tantas ofertas de trabajo, que me di el lujo de elegir el que más sueldo me ofrecía pagarme. Cuarto y último, me doy cuenta de que mis ahorros habían aumentado, como si yo no hubiera gastado casi nada en todo este tiempo que estuve desempleado. Estaba gozando de una gran estabilidad económica, y para nada se me olvidó que yo debía ser grato con la muñeca, si ella se despertaba para cumplirme mi deseo, y ese era el de fabricarle un báculo que vaya acorde a su personalidad. Yo tenía en mente fabricarle uno inspirado en Sailor Moon. Vi un tutorial de cómo fabricar uno con materiales como alambre, plastilina, colores, escarcha y otros materiales comunes y corrientes. Me había quedado bien ante mi percepción, y sentía que le gustaría a la muñeca. Puse el báculo en una de sus manos antes de irme a dormir, con la idea de haber expresado mi gratitud a la muñeca. Cuando me desperté y me fui a verla, me encontré con algo llamativo, y es que el báculo estaba en el suelo, y se había partido en dos. No entendía lo que pasaba. ¿Acaso no le gustó el báculo? Porque era difícil pensar que con la caída se haya partido en dos.
Solo procedí a dejar el báculo partido en dos cerca de la muñeca, y me fui al trabajo. Ya pensaría después en qué hacer para cumplir con mi parte, por haberme ayudado con mi estabilidad económica. Cuando volví del trabajo, descubro que la muñeca no estaba en su lugar, se encontraba en una de las sillas de mi comedor. Quería pensar que tal vez yo la moví inconscientemente, y quizás no lo recuerdo, pero en el fondo sabía que no era así. Los días pasaron, y francamente se volvieron muy tétricos. La muñeca a veces estaba en su lugar, a veces estaba en otro lugar distinto al que la dejé, y en el peor de los casos, no aparecía por ningún lado. Varias de mis cosas, como por ejemplo mis libros, objetos decorativos, o algunas de mis pertenencias aparecían en otros lugares, o incluso yacían en el suelo. En los siguientes días empecé a escuchar pasos que venían de algún lado de mi apartamento. Esto ya no me gustaba. ¿Acaso hice enojar a la muñeca? No conforme con esto, empecé a escuchar susurros que venían de varias partes. Por más que me iba en dirección a donde se escuchaba, no encontraba nada. Cada día se me estaba haciendo un martirio, la actividad paranormal estaba acrecentando, y yo no sabía bien qué hacer, pues el instructivo no decía nada si es que esto llegaba a pasar. Una noche pasó lo que marcaría para siempre mi vida. Yo estaba dormido plácidamente, hasta que algo que no puedo explicármelo, me hizo despertar. Era como si alguien me observara detenidamente mientras estuviera dormido. Y no estaba del todo equivocado. No sabía qué hora era, pues ante algo como esto, en lo que menos pensaría es en saber la hora, pues desperté viendo una sombra parada frente a mi cama. Creí por un momento que se había metido algún ladrón o algún maleante a mi morada. Yo solo tenía en mente fingir que estaba dormido. ¿Con qué objetivo? Ni me lo pregunten, pues ante un suceso como este, no podía pensar con claridad. Así me mantuve por lo que fue el minuto más largo de mi vida. Y pude escuchar algo que terminó por romper el silencio incómodo que habitaba en ese momento. Quiero que hablemos. Sé muy bien que no estás dormido. Mierda, como lo podía saber, juro que estaba petrificado del miedo. Empecé a sudar bastante por lo que estaba viviendo en aquel momento, seguía sin saber qué hacer. Y aquello volvió otra vez a hablar. Ya abre los ojos. No te haré daño, solo quiero negociar contigo. La única reacción que se me ocurrió hacer en ese preciso instante, fue el de levantarme de la cama de un solo golpe para salir corriendo de mi apartamento. Podría jurar que escuché pasos que me venían siguiendo, pero no pretendía voltear a ver. Solo quería salir de ahí lo más rápido que podía. Y lo logré, salí de mi pieza y cerré enseguida la puerta, para que lo que sea que estuviera adentro no lograra salir. Juro que no dejaba de maldecir por lo que acabé de vivir. Alcanzaba a escuchar pasos y susurros que venían del otro lado de la puerta. No pude hacer más que esperar, puesto que aún estaba oscuro, y me daba cosas molestar a alguno de los vecinos por algo que sonaría muy inaudito. Que si debía llamar a la policía, para decirles que la muñeca que tengo en mi casa cobró vida. Esto también sonaba inaudito. Como se los mencioné, esperé a que amanezca, puesto que en mi huida no se me ocurrió sacar el celular. Afuera llovía, y para colmos no es tan seguro caminar en la oscuridad, por la presencia de tanta inseguridad que había en aquel entonces. Debía llamar a mi hermana para que me pueda traer la copia de la llave, pues la mía también la dejé adentro, y de momento no tenía forma de volver a entrar a mi morada. Cuando escuché actividad en el apartamento de mi vecino de al frente, me animé a tocar su puerta. Él me abrió y le conté que por un descuido olvidé mi llave, y le pedí prestado su teléfono para poder comunicarme con mi hermana. Logré contactarla y le pedí que me trajera la llave, ya le contaría todo lo que sucedió. Ella vino cerca de una hora, y no pude evitar contarle toda la verdad sin importar que no me fuera a creer. Mi vecino también escuchó mi relato. Tras acabar de contar la situación creí que ella se iba a burlar de mí, pero al contrario de lo que yo hubiera esperado, más bien quedó atónita por lo que escuchó, y me reprochó el haberme metido en cosas desconocidas. Ella tenía toda la razón, me merecía el regaño de su parte. Y si se preguntan por qué ella me cree, es porque tiene a un amigo espiritista que le ha contado historias tan impresionantes, que esto ya no le parecía raro. Por esta razón ella procedió a llamar al espiritista.
Entretanto, mi vecino, que también escuchó la charla, nos contó cosas interesantes relacionadas con la magia blanca y hechos paranormales que se habían escuchado ahí en el edificio. Cuando llegó el espiritista, le conté toda la historia sin omitir absolutamente nada. Después de terminar, aquel sujeto tenía una idea de cómo confrontarla. Le abrimos la puerta de mi morada y dejamos que él hiciera su trabajo. Mi hermana y yo estuvimos charlando mientras seguíamos esperando. Después de varios minutos, el espiritista salió y nos dijo que yo debía sí o sí hablar con la muñeca. Yo la verdad no podía creer lo que este sujeto me estaba pidiendo, y él se apresuró a contarme el porqué. Me contó que el ente en efecto es una hada mágica, y que yo la había hecho enojar por haber reaccionado de esa manera al salir huyendo del apartamento, pero el espiritista logró tranquilizar a Reika. Le pregunté, ¿quién rayos era Reika? Me dijo que así se llamaba la hada mágica que yo desperté, y que ella gustosamente decidió aceptarme como su conviviente. Le pregunté si no había forma de deshacernos de ella, pero él me dijo que no, pues es un ente mágico muy poderoso, y casi nadie podría enfrentar algo así. Aparte mencionó que no tenía ninguna intención de hacerme daño, solo quería negociar conmigo, y si no lo hacía, iba a seguir insistiendo con toda la actividad paranormal. Por lo visto yo estaba acorralado y no tenía otra opción. Entramos a la habitación, y al llegar a mi cuarto vi a la muñeca sentada en el filo de mi cama con la vista puesta hacia nosotros, y mediante una proyección astral se pudo comunicar. Lastimosamente no puedo contarles todo lo que sucedió durante aquella negociación, puesto que una de las reglas fue no hablarlo con nadie, pero tampoco tendría sentido contarlo puesto que nadie lo llegaría a creer. Lo que sí les puedo contar es que si bien ella me aceptó como su conviviente, y me había cumplido mi deseo, yo debía expresar mi gratitud de la forma correcta. Para ello tuve que comprar una propiedad con un jardín enorme. Para ese momento yo no tenía presupuesto para ello, pero la hada me ayudó haciéndome ganar el premio mayor de la lotería, así que en pocas yo no tenía excusas para no cumplir con mi palabra. Gracias a ello me compré una enorme propiedad con un gran jardín. Me indicó que tenía que cultivar varias de esas plantas desconocidas. Yo no soy tan experto para la jardinería y la decoración, por lo que utilicé parte del dinero para contratar a una experta en ese tema. Ella hizo un trabajo espectacular, al hacer una hermosa decoración en conjunto con las piedras talladas y los cristales, dando un ambiente fuera de este mundo que a Reika le gustó bastante. Con el buen trabajo que hizo, decidí contratarla para que ella venga cada cierto tiempo a cuidar esa decoración y hacer los cambios necesarios. También debía construirle un báculo que vaya con su personalidad. Reika me indicó que no debía ser nada improvisado, así que para ello contraté a un experto que me ayudara a fabricarle uno de su tamaño, hecho de plata, oro y cristales preciosos. Para mi suerte, a ella le fascinó y lo aceptó. Ya voy un buen tiempo conviviendo con Reika y ella ha cumplido con su palabra, al seguir concediéndome estabilidad económica, a tal punto que me he vuelto rico y me he dado mis lujos, mientras yo cumpla con mi palabra de cuidar su morada, y atender cualquier petición que ella me tenga. La última de las peticiones que me ha hecho recientemente, fue construirle un castillo para su tamaño, mismo que me recordaba al milenio de plata de Sailor Moon. Muchas cosas han cambiado desde entonces, entre ellos la actividad paranormal que a este punto ya era cosa del pasado. A pesar de que a veces veo a Reika en el jardín y a veces no. Aunque ya de por sí dejé de darle importancia a este asunto desde hace mucho tiempo. Como lo vieron, mi vida cambió para siempre desde que conseguí a esa hada en aquella tienda. Algunos dirán que cambió para mal, por estar atado a ella, y otros dirán que cambió para bien, por haberme cumplido mi deseo. Yo solo diré que mi vida cambió y punto. Pero ustedes cuenten, ¿confiarían en un ente mágico que les cambie la vida? Si ustedes se atreven a hacerlo, yo solo les daré el consejo de que, no descuiden al ente, no descuiden a la hada si quieren que les vaya muy bien en sus vidas. Es todo lo que tengo que contarles. Eso fue todo por el video de hoy. Seguiré inspirándome en escribir nuevas historias, por lo que pido su apoyo para este canal, mientras que yo seguiré dando todo de mí. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.
Si ya te suscribiste, dale clic a la campanita para estar pendiente de nuevas entregas en mi canal. Les mando un fuerte abrazo, y ya nos veremos en el siguiente trabajo. Hasta pronto.